¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Victoria, pues es un enorme gusto tenerte a bordo de nuestra balsa. Como colega podcastera, pues es un gran honor. La verdad es que he escuchado algo de tu podcast. Mi futura esposa es muy fanática, le gusta mucho y pues me encanta cómo sueles iniciar haciendo preguntas que incomodan a los invitados. En este caso, pues no queremos incomodarte, pero sí me gustaría iniciar pues con algunas preguntas. Sí, no son incómodas, obviamente, sino más bien desafiantes. O sea, como que son preguntas profundas que hacen que indagues que el interlocutor indague en sí mismo. Entonces, bueno, aquí me gustaría empezar por hacerte una pregunta que creo que tiene que ver con algo que nos interesa a Javi y a mí, que es pues es un tema que de alguna forma ha estado volando un poco alrededor de lo que hacemos, de estas charlas que tenemos. Que bueno, cabe mencionar que tenemos un auditorio bastante masculino en lo que nos reportan las redes. Y bueno, creo que es una excelente oportunidad pues para empezar a entender la otra cara de la moneda, que es el feminismo. Ya hicimos un episodio sobre la masculinidad. Y bueno, la pregunta sin tantos mareos es, ¿te consideras una mujer feminista? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en su balsa, en las mareas con ustedes. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, sí me considero feminista. Pero hay muchos tipos de feminismo, desde mi punto de vista, muchos grados, muchos grises, muchos niveles. Así que con muchísimo gusto exploremos el tema porque creo que da mucho de qué hablar y hay mucha controversia alrededor de él. Sí, así es. Yo la verdad es que este es un tema que bueno, que desde siempre me ha parecido, pues yo no diría interesante. Interesante sería como reducirlo a pues algo que realmente trasciende mucho más el tema de interés. O sea, es algo que creo que está en la vida de todos, que seamos o no conscientes de ello, nos interese o no nos interese en sí lo que es el tema y filosofar al respecto, es algo que nos está afectando a todos, es algo que ya no podemos callar, no podemos simular como que no está ahí. Y también creo que es un tema pues muchas veces mal entendido, ¿no? Como dices, hay un montón de visiones al respecto. Es un asunto como muy pluridimensional. Y yo como hombre, pues siempre me he sentido como en una posición difícil en cuanto por momentos me he sentido quizás atacado, quizás en otras veces pues nulificado, ¿no? A veces como que uno siente que la opinión
que pueda tener o lo que pueda pensar al respecto, como que pues no, realmente no es válido porque como no eres mujer, no has vivido lo que implica pues no sé, el estar en la posición de una mujer a lo largo de estos últimos años, como que te deja fuera de la jugada porque pues, simplemente no lo has vivido y entonces ¿cómo vas a poder opinar al respecto? Entonces me gustaría mucho pues, empezar a abrir como el diálogo de esa forma, que sería quitar un poco el tabú, poner un poco el dedo en el renglón. Aquí de eso se trata este viaje, tratar de comprender qué es lo que está sucediendo actualmente con el mundo y pues no encontramos, Javi y yo, otra forma de hacerlo y de aproximarnos más que tocando el tema y poniéndolo sobre la mesa. Pues es padrísimo que estés aquí, Ana Victoria. Te agradezco muchísimo que nos acompañes en la balsa, que te hayas subido a remar. Te tocará mover las velas de esta balsa porque ya le pusimos por fin un mástil y le pusimos una pequeña vela porque de repente sí nos faltaba llegaba el aire y nos cansábamos demasiado en remar. Hoy te tocará remar con nosotros. Te entrego un remo. Estoy lista. Y bueno, pues yo sí quiero hablar del contexto. Me gustaría dejar muy en claro un tema. Yo también me considero un feminista, más porque hoy en día tengo 2 hijas, a mi esposa, y igual que tú hago la precisión. Depende desde qué perspectiva se mire, soy feminista, ¿no? Ahora, como dice Juan, es bien complicado hablar del tema porque yo soy hombre y pues a veces no hemos sufrido o hemos tenido estas cuestiones que ustedes viven al encontrarse con alguna discriminación en tema de género. A mí me gustaría hablar rapidísimo de la historia, de lo que es la historia del feminismo. Y bueno, pues desde hace muchísimo tiempo se ha hablado que el hombre es el sexo fuerte y la mujer es la que se queda en casa y la que satisface sexualmente al hombre. Eso es como el concepto de que está tan arraigado culturalmente, ¿no? Y bueno, todo esto empieza en el siglo XVIII con el Renacimiento. Las mujeres cuidaban las casas y no podían decidir. Y es en la Ilustración en donde nace este tema de igualdad social con la Revolución Francesa. Y se declara la igualdad de derechos del hombre y del ciudadano, quedando fuera la mujer. Y es ahí donde aparece una mujer que fue la primera precursora en la cuestión de la igualdad de género, que se llamaba Olympe de Gouges. Escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y fue el primer documento hecho para la mujer. Después de eso aparece Mary Wollstonecraft. Ella escribió un documento que se llamaba La Vindicación de los Derechos de la Mujer y funda el feminismo. Y bueno, ella básicamente decía que la diferencia entre el hombre y la mujer en cuestión de género no estaba en la cuestión natural, sino en la cuestión cultural. Y aboga por la educación para que las mujeres pudieran tener una igualdad en la educación. Algo muy simpático de esta mujer es que su hija fue la escritora de Frankenstein, que era Mary Shelley, o Scheller. Entonces, desde ahí empieza en Francia con toda la Revolución Francesa. Después llega una segunda ola de feminismo, que es la ola del sufragismo y que es el tema del voto de la mujer. Y la empieza 2 mujeres que se llamaban Lucrecia Mott y Elizabeth Cady. Inician esta lucha a favor y, bueno, empiezan con la declaración del voto, pero no es hasta el año de 1918 en Londres cuando se consigue el voto de la mujer. Y en México el voto de la mujer se consigue hasta el año de 1953. Las primeras mujeres votaron por Adolfo Ruiz Cortines en 1955. O sea, tenemos 67 años en este país con un tema de igualdad en cuestión de democracia. Uh-huh. Otra mujer muy importante, mujer socialista, es Flora Tristán, y ella habla de la mujer obrera y la mujer como la proletaria de los proletarios, ¿no? Y decía que ella fue la precursora del feminismo socialista. Y aquí es en donde se empieza a dividir el feminismo. El feminismo se divide en 2 cuestiones. El feminismo igualitario es el feminismo liberal y el feminismo radical, que no tiene que ver nada con la cuestión radical, sino con la cuestión de raíz. Sino es este feminismo de izquierda que busca cambiar el sistema.
Y bueno, así es como empieza todo este feminismo. Después vienen los años 60 y inicia el feminismo liberal. Y este feminismo liberal, que es el que les platicaba, el igualitario, pues busca la igualdad y los puestos de poder. Mientras que el feminismo radical pues busca eliminar el patriarcado. Y así es como inicia en los años 90 el movimiento social de liberación de la mujer. En los 90 no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples tipos de mujer, ¿no? Empieza a haber toda esta cuestión de la mujer transexual y empiezan a incluir toda esta cuestión de la cultura LGBT, del movimiento LGBT. Y en los años 2000 surge el movimiento Me Too. Entonces, un pequeño contexto para hablar de lo que hoy es el feminismo. Hoy en día continúa habiendo violencia de género. Las mujeres siguen percibiendo menores salarios y lo vemos en países tan adelantados como en Suecia, son países escandinavos que buscan mucho el tema de la igualdad de la mujer. Y al final de cuentas, todo esto se reduce a un problema de género y yo también lo reduciría a un problema cultural. Entonces, con este contexto, me gustaría arrancar la entrevista o el viaje, más bien. ¿Vas? Pues bueno, sí me gustaría, Victoria, pues escucharte un poco en tu posición actual. Yo, curiosamente, pues le platiqué a Mariana, mi futura esposa, que ibas a estar con nosotros y me dijo, wow, qué increíble. Le dije, pero bueno, me interesa, vamos a hablar del feminismo. Le dije, ¿tú sabes si Victoria es feminista? O sea, declarada. Dice, todas las mujeres son feministas, ¿de qué estás hablando? Y bueno, tenemos como versiones distintas, ¿no? Creo que de entender esto, porque yo le dije que no. O sea, que yo por ahí en internet había visto como muchas mujeres que se declaran en contra incluso del feminismo. Entonces, bueno, me gustaría escuchar tu posición, más o menos ver dónde te ubicas tú a ti mismo. Venga. Pues bueno, yo parto de decir y de incluir, o sea, para incluir a todos, que esto es un problema social. O sea, todos somos víctimas del machismo y todos ganamos con el feminismo. Porque para mí es una oportunidad de transformación y de liberación de roles y estigmas. Entonces, parto de decir que si bien tal vez los hombres tal cual, de una manera tangible, no han sufrido lo que las mujeres hemos sufrido a partir de un machismo, creo que secundariamente sí lo han hecho. Porque si nosotros abrimos la conversación a decir que el feminismo es un movimiento que lo que busca es justamente, desde mi punto de vista, abrir la conversación para encontrar y luchar y encontrar una solución de todas las posibles desigualdades que hay de oportunidades en hombres versus mujeres, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa si las mujeres asumimos mayores responsabilidades? Los hombres se liberan de algunas responsabilidades y toman otros roles. Entonces, yo creo que es una oportunidad, es una conversación que se tiene que tener para justamente llegar a este punto medio de decir, vamos a deconstruir lo que hemos entendido para volvernos a construir como conceptos. Y entonces lo que hemos estado perpetuando, que es tal vez un patriarcado, se abra para que ahora el liderazgo de este mundo lo lleven dos géneros y sea mucho más completo, sea mucho más complementario. Entonces, mi postura es de feminista en el sentido de que entiendo que hay todavía una desigualdad, de que entiendo que hay un punto en donde hay desventajas y donde siento que tenemos que seguir platicando del tema hasta que algún día se deje de hablar porque ya se resolvió. Pero como bien dijeron, yo que estoy desde el mundo de los negocios, pues yo empecé Victoria 147 justamente porque vi que había una falta de representación de la mujer en el ámbito empresarial. Yo cuando inicio, solo el 19% de los emprendimientos formales eran dirigidos por mujeres.
Y si te vas al mundo de, por ejemplo, de CEOs, menos del 30% son mujeres. En consejos de dirección, menos del 10% son mujeres. Y en mismos puestos hay inclusive una brecha salarial de hasta un 20%. Entonces, claramente hay una brecha que hay que ajustar. No sé cuál fue el detonador, no sé cuál sea lo que lo perpetúe, pero es algo que sigue existiendo. Entonces, para mí el feminismo es este recordatorio y esta apertura a decir todavía no estamos donde queremos. El cómo lo abordamos y el cómo cada quien agarra esa bandera, creo que es ahí donde hay distintos tintes, ¿no? Y cada quien tiene un estilo de tener esta discusión. Claro, justamente ahí es donde me gustaría entrar y bueno, aquí tratamos como de ser pues lo más aterrizados posibles en cuanto a términos y en cuanto a cuestiones que como tratar de poner en contexto ciertas cosas, y me parece que esto es muy interesante cuando se habla de feminismo, ya que pues hay un léxico, hay toda una jerga dentro del discurso feminista que muchas veces pues no sé si pasamos por alto o no, o bueno, en mi caso a mí me gustaría entender, por ejemplo, de qué hablamos cuando mencionamos el término patriarcado o cuando utilizamos el término deconstrucción. Aquí en el podcast pues viajamos, ¿no? Del mundo de la modernidad por el mar de la posmodernidad hacia un nuevo mundo. Esa es la intención de este viaje. Y bueno, creo que viene muy a propósito de eso, o sea, viene muy al caso el término de construcción, ¿no? Que es pues, si no me equivoco, es un término que acuñó Derrida, que es un filósofo francés postmodernista que habla de cómo, pues al final de cuentas, los géneros, el género masculino, el género femenino son construcciones sociales que bueno, se dan por el lenguaje, se dan por los usos y costumbres, y que a partir de ahí pues la sociedad va como, digamos que orientándose y va generando un camino. Que la deconstrucción pues tiene que ver con el desmembrar estas piezas que se van dando como orgánicamente con el tiempo y con los usos y costumbres, para volver como a una especie de raíz, ¿no? Me gustaría como que entremos a hablar un poquito nada más para tratar de entender de qué estamos hablando cuando decimos patriarcado, ¿no? Y creo que ahí es donde luego empiezan a ver como muchos detractores empiezan como a atacar el feminismo desde aquí, ¿no? O sea, como desde la falta de claridad en ciertos conceptos. También puede estar, bueno, este tema de la brecha salarial, son como las demandas del feminismo actualmente. Creo que nos vamos a beneficiar todos si podemos empezar a aclarar un poquito lo que significan estos términos. No sé si nos pudieras ayudar ahí con eso un poco. Claro, o sea, lo que me refiero con patriarcado es que la toma de decisiones de esta sociedad la ha tomado un hombre, ¿no? Y los sistemas y las estructuras han estado construidas con base en que al final del día la última palabra la tenga un hombre, ya sea en la iglesia, ya sea a nivel político, ya sea a nivel empresarial. Entonces, y no muchas veces hemos podido inclusive alzar la mano para poder tener ese rol, ¿no? Y a eso me refiero. Y creo que al final del día es bueno saber la historia para justamente no repetirla. Y yo creo que es algo de lo cual yo empiezo como a mostrarles mi bandera, ¿sabes? Porque para mí mi bandera es: soy mujer y claramente visualizo desde un punto profundo estas vivencias, pero para mí el hombre no es el enemigo, y creo que ese es el error a veces de un feminismo radical, que ve y divide la sociedad en hombres y mujeres y genera este conflicto, y precisamente no hay que repetir la historia. Si nosotros nos vimos afectados históricamente, en donde llegó un punto en donde tal vez nos sentimos y fuimos pisadas, por así decirlo, ¿por qué ahora pisar al otro género, no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, esto tendría que ser un diálogo en donde tratemos de ahora sí llegar a un punto de igualdad y no tratarle de dar la vuelta y ahora que el hombre quede abajo, ¿no?
Y yo creo que el feminismo eso es lo que no estaría pensando, que ahora no sea un patriarcado, sino un matriarcado. Esto tiene que ser algo en conjunto, esto es de un equipo, ¿no? Y creo que estamos en el momento para justamente llegar a ese punto medio y no irnos a los radicalismos. Pero para cualquier cambio, para llegar al punto medio tienes que explotar los extremos. Y entonces yo creo que es un proceso y es algo natural lo que se ha estado dando, y este conflicto es, de pronto me atrevo hasta a decir que es necesario, porque hay voces que no se habían escuchado, y hasta que hay un conflicto, hay una confrontación, hay un poquito alzar y quemar algunas fibras sensibles, es que se empieza a hablar del tema, ¿no? Entonces, esté o no de acuerdo con la violencia, de pronto siento que ha sido necesaria. O sea, suena horrible, pero si no se escucha, si no se puede llegar a un diálogo, de pronto por eso creo que caen en esos radicalismos, aunque yo no lo quiera fomentar, es algo que creo que sí he observado. No sé qué opinan ustedes. No, y además hay un dato curioso, o sea, cuando iniciaron los movimientos feministas en los años 1919, las mujeres empezaron con la cuestión de encadenarse, el tema de huelgas de hambre. Es más, las primeras terroristas en el mundo que iniciaron todo este tipo de huelgas fueron las mujeres. O sea, no estoy diciendo que las mujeres hayan sido, o sea, fue necesario para poder llamar la atención en una sociedad. Entonces, o sea, sí es, como bien lo mencionas tú, yo creo que a veces necesitas ser sacudido como sociedad para darte cuenta que vivimos, como bien lo dice alguien a quien han criticado mucho hoy en día, que es Jordan Peterson, porque él defiende mucho la cuestión de que también tiene que empoderarse el hombre, y él dice, o sea, cualquier persona que no crea que el ámbito de la competencia no debe ser abierto a la igualdad de oportunidad, es que no está pensando. Y es ahí en donde tenemos que despertar, porque el tema del feminismo no tiene que ver con que, para mí en lo personal, no tiene que ver con una cuestión puramente del patriarcado occidental que tanto critican hoy en día, sino de que no hay las suficientes oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco, o sea, que también no va a haber durante este proceso siempre un 50% ingenieras, 50% ingenieros, un 50% emprendedoras, un 50% emprendedores. No, porque al final de cuentas los intereses de cada persona son diferentes, pero sí debe de haber la posibilidad de oportunidades para que más mujeres y más hombres, o sea, pero sobre todo más mujeres, puedan intentar lo que con lo que abriste tú. O sea, es increíble que haya estas brechas, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no hay que fomentar la violencia, pero sí es una forma de voltear a ver lo que sucede en una sociedad que no está pensando. Para mi gusto, no estamos pensando porque no estamos dándonos cuenta de la violencia que existe y sobre todo de la desigualdad que hay. De acuerdo, y creo que también es esta lucha contra el no poder, que es algo que también menciona mucho el feminismo, ¿no? Creo que al final del día se derroque la fuerza, que es la que ha hasta ahorita liderado, como el más fuerte es el que gana, ¿no? Y al final del día no es eso, y creo que como tú dices, yo comparto, a mí no me gustan los sistemas de cuotas, aunque también siento que han abierto la puerta a que se abran oportunidades, pero para mí no es un tema de estadísticas, aunque así lo tendemos a medir, sino es un tema de que tengas la posibilidad, de que haya las puertas abiertas y de que ninguno de nosotros nos limitemos, inclusive ustedes. O sea, porque de pronto como que vemos el feminismo con que solo va a apoyar a las mujeres, pero la repercusión y el resultado y el impacto y la derrama que va a tener en la sociedad nos va a impactar a todos. Entonces, más nos vale unirnos a la conversación, porque entonces, ¿por qué si el papá? Porque aquí me encantaría también hablar de lo femenino y lo masculino, ¿no? De pronto como que nos enredamos demasiado en un género que es algo más biológico y se nos olvida que todos somos femeninos y todos somos masculinos en distintas proporciones. Entonces, qué gozada que si tú tienes esta sensibilidad que se le atribuye a lo femenino muy desarrollada y le vas a brindar eso a tus hijos, que puedas estar cerca y que no nada más tengas el rol del proveedor y por eso te pierdas y tus hijas se pierdan de ese papá con ese femenino dentro de él, ¿no? Y creo que es liberarnos. O sea, cualquier lucha yo creo que es un poquito
pues da miedo porque es un cambio y la gente se apega al pasado y se apega a lo que hoy existe y lo que hoy conoce. Pero imagínense todas las posibilidades de liberación que tendríamos de poder escoger lo que queramos hacer y cómo queramos comportarnos, seamos mujeres, hombres, femeninos, masculinos, ¿me explicó? Y hacia allá yo creo que tendría que ir la conversación, hacia una liberación, no hacia una prisión. Sí, claro. Yo aquí justo es donde quisiera hacer una pregunta, porque, a ver, se mencionan muchas cosas, ahorita la cabeza la traigo dando muchas vueltas, pero justo esto que mencionas de la energía femenina que está en los hombres, creo que ese es el meollo del asunto. Es algo que hablábamos también en el episodio de la masculinidad. O sea, si entendiéramos esto como una cuestión más de energía en lugar de un tema de género, de un género que hay que deconstruir o de los roles que hay que deconstruir y demás, y entendiéramos que todos somos femeninos y masculinos, pues sería otra historia. El tema y mi conflicto muchas veces con el tema del feminismo como tal es el ismo, ¿sí? Es la parte ideológica que conlleva, de la cual yo, por haber quizás en alguna etapa de mi vida haber actuado de forma muy ideológica y haber absorbido demasiado dogma, podría decirse, hoy en día soy pues muy, muy sospechoso de todas estas formas de manifestación. El feminismo es particular porque no es una organización como tal, no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Sin embargo, no dejamos de ver muchas personas el hecho de que hay pues una cierta tendencia al sectarismo, a la dogmatización, a la jerarquía. Convertirlo en un arma ideológica, ¿no? Sí. Y bueno, en parte de su historia, que es algo de lo que nos platica Javi, que creo que viene muy al caso, pues sí, mencionar también que el feminismo en algún momento de su evolución, perteneció, estuvo muy codo a codo con ideologías de tipo políticas, fue el comunismo, y bueno, más de una vez se le ha utilizado como medio para llegar al poder, ¿no? Hoy en día, bueno, el caso de México es muy interesante que podamos hablar de cómo de alguna forma se les ha utilizado y luego se les traiciona, ¿no? Pero bueno, quizás sea otra charla. Pero bueno, sí quería poner esto sobre la mesa porque creo que de ahí parte mucho el recelo que se puede tener socialmente hacia el tema y lo cual nos tiene tan polarizados con este asunto. Y creo que pues se trata ok, yo desde mi posición, por ejemplo, te diría, hace 2 años cuando fueron las pintas del ángel y todo, yo sí me indigné y yo sí dije, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando? No me parece bien, no me parece que esta sea la manera de exigir. Después del caso de Ingrid, después de las últimas eventos que se vienen presentando y de verdad la impunidad en la que vivimos y la falta de atención por parte de la clase política hacia las demandas pues del grupo feminista, que encima se ha manifestado como prácticamente la única oposición real. Este año, ya no recuerdo cuándo fue, pero la última vez que hubo las pintas ya no dije nada, ¿no? Dije, ok, ya estoy dispuesto a tratar de entrarle a este asunto y tratar de entenderlo y vamos a abrir el diálogo porque urge. Y yo también, créeme que o sea, obviamente creo que todos los hombres, la gran mayoría de los hombres, vamos a estar del lado de la lucha que están buscando hoy en día pues la gran mayoría de las feministas, pero sí creo que también hay que tener esta discusión y empezar a encontrar los puntos en común, encontrar el terreno sobre el cual podamos generar acuerdos y pues unirnos y sumarnos, ¿no? Porque existe esta parte alienatoria de los hombres y pues incluso de mujeres, ¿no? Que no quieren asumir ciertas actitudes, no sé, por poner unos ejemplos caricaturescos que se me ocurren, no sé, una mujer que no se quiera rasurar las axilas, o que quiera ser mamá, puede ser de alguna forma, o que esté en contra del aborto, puede ser tachada o aislada del grupo, ¿me explico? De acuerdo, te voy a decir, lo único es
yo no le pondría una connotación negativa al decir que el feminismo es una ideología y que, o sea, porque sí lo es un conjunto de pensamientos y propósitos, pero no es, yo siento que no es excluyente. Porque si ves las definiciones, o sea, de lo que habla es que se refiere a movimientos de liberación de la mujer, ¿no? Y que al final del día lo que está proponiendo es que genere pensamiento, acción, teoría, práctica. Y entonces, y nuevamente ustedes lo dijeron, ustedes son feministas. Entonces yo creo que cualquier propósito, o sea, creo como que siento que sí tenemos que perderle el miedo a tomar una postura, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Yo sí creo en esto, o yo sí estoy a favor de esto, ¿no? Y no quedarnos tibios, porque yo creo que justamente cuando nos quedamos en medio, sin una opinión, es cuando no sucede nada. Y aquí es evidente el tema, ¿no? El tema es, las reglas no están hechas para que todos podamos acceder a las mismas posibilidades. Me vuelvo al mundo laboral, que es donde, digamos, yo tengo más expertise, ¿no? Yo estoy haciendo como una prueba en Victoria 147 porque donde veo que está más evidente el techo de cristal es cuando la mujer se convierte en mamá. ¿Y por qué? Porque nuevamente las reglas de las empresas no están hechas para que las mujeres tengan una carrera profesional igual que la de los hombres en la sociedad que hoy vivimos, ¿no? Porque hoy, ¿qué sucede? Tú llevas a tus hijos a la guardería y ¿a quién le hablan si se enferma? A la mamá, no al papá, ¿sabes? O sea, hay unas tendencias y unos comportamientos que hacen que la mujer se torne, a veces por decisión y a veces por obligación, a ser la primera responsable de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que si no arreglamos esas diferencias y esas reglas, sí hoy hay problemas que pues no están resueltos, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, digo, ¿cómo resuelvo este tema? Y me he metido, y en Victoria 147 he contratado, estando embarazadas, a 4 mujeres. Y la gente me dice, estás loca, inclusive ellas, me dicen, no, o sea, tengo 8 meses de embarazo, o sea, me estás contratando, que estás loca. Y digo, tal vez, pero es que si quiero resolver el problema, tengo que experimentarlo. Y claro, sí les voy a decir, es todo un rollo. O sea, tener a una mujer embarazada o post embarazada, pues es una serie de negociaciones entre la empresa y la mujer, de decir, estamos repriorizando, ¿no? Porque yo si soy una empresa antigua, ¿no? De mentalidad antigua, digo, yo quiero hora pompi y yo quiero que estés cuando yo te necesite y de pronto la mujer lo que necesita al ser mamá es flexibilidad. Y entonces hay que entender el problema y a embarrarnos las manos para poderlo resolver. Entonces, por eso te digo, sea una ideología, hay que tomar una postura y yo creo que para poder tomar posturas hay que poner los conceptos sobre la mesa. Entonces yo retaría eso. Claro, y además me encanta porque mira, hay un tema que, como lo acabas de decir, ¿cuál es el significado del feminismo según la Real Academia Española? ¿No? Es la ideología que defiende a las mujeres y que deben tener el mismo derecho que los hombres. Ese es el significado del feminismo. Y ¿cuál es el significado del machismo? Es la actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, las definiciones son muy claras. O sea, el uso de las palabras como lo concebimos en cuestión de feminismo es la búsqueda de una igualdad. Y eso es extraordinario. Y para poder entenderlo tienes que vivirlo. En mi caso, por ejemplo, la cuestión del feminismo, y lo vivimos dentro de la empresa Juan Pablo y yo, nosotros tenemos literal una empresa 50% hombres, 50% mujeres. O sea, son 4 mujeres y 4 hombres. Juan Pablo es el director y después de eso viene la gerente de operaciones. Y ella tiene una hija de 3 años y vemos las complicaciones que conlleva el ser mamá y poder dar los mismos resultados que le estarías exigiendo a un hombre, ¿no? En la cuestión de un tema capitalista, si lo quieres llamar así, o de empresa de horas pompi, que no somos ese caso porque hoy en día estamos trabajando desde casa y los resultados son 100% creativos, etc. Pero la diferencia de este sentimiento de la responsabilidad que conlleva la mujer de dividirse del momento de ser mamá y además ser la gerente de operaciones de una empresa de marketing, pues le lleva mucho mayores responsabilidades. Y es algo que a veces no entendemos y no comprendemos. O sea,
yo lo vivo. Mi esposa está hecha, o sea, ella es su naturaleza, es ser emprendedora y es ser directora y estar moviendo los hilos de la empresa, y es lo que verdaderamente le gusta. Pero de igual forma le fascina ser mamá y le encanta estar, o sea, ella dice, ahorita tengo que ser mamá de tiempo completo. Pero hay una frustración interna en la que dice, pero también mi sueño es dedicarme a la empresa. Y pues hoy en día decidió dejar la empresa o dedicarle un 20% de su tiempo para estar el 80% del tiempo con nuestros hijos. Soy un papá que yo participo muchísimo en la educación de mis hijos y considero que sí lo hago. Habrá que preguntarle a Caro, pero al final de cuentas a lo que tú vas en este tema es que la comprensión de este ejercicio está en la vida diaria y no está en las teorías y no está en estas entrevistas sumamente agresivas donde la gente pues ni siquiera ha tenido hijos o ni siquiera ha estado embarazado o ni siquiera ha vivido y ha tenido que contratar a una embarazada, como tú lo mencionas. Entonces todo esto que vivimos tiene que ser, o sea, tiene que ser experimentado para poder entenderlo, pero también tenemos que comprender la violencia que hay dentro de todo este movimiento que es el feminismo. No sé si llegué a aterrizar la idea que quería decir. No, claro, y estoy totalmente de acuerdo porque creo que al final lo que más me llevo de cualquier definición de feminismo es la liberación. Y creo que nada que tenga como fin la libertad es negativo, ¿me explico? Entonces, yo creo que es un proceso de toma de decisiones y es un proceso de negociación. Y yo me enfocaría más en que busquemos como personajes cuál es nuestra realización, independientemente de si somos mujer u hombre. O sea, yo lo que pasó, o sea, un poco en mi contexto, pues yo no me di cuenta de que había machismo o feminismo o lo que sea en mi vida hasta que llegué a trabajar. Yo vengo de una familia en donde la realidad es que hay una igualdad increíble. Mi papá y mi mamá trabajan, mis abuelos también. Mi abuela manejaba el tráiler de la fábrica de mis abuelos cuando el repartidor no iba, cuando a sus amigas no las dejaban manejar. O sea, había ese tema de permisos y de controles. Entonces yo no vi que hubiera una diferencia. Yo tengo un hermano, a los dos estaban igual. Pero sí de pronto llego a la oficina y digo, ¿y dónde están las viejas? O sea, de repente en las de juntas yo era la única mujer, ¿no? Y sí había unas posturas en donde, ¡ay, hay que tomar nota! Y me volteaban a ver, ¿no? Y yo, pues sí, hay que tomar nota. O, ¡ay, no hay café! Y me volteaban a ver, ¿no? O sea, como que sí hay estos micromachismos que adoptamos nuevamente, hombres y mujeres, en nuestro día a día. Y eso es lo peligroso, porque lo perpetuamos sin siquiera saberlo. Y entonces yo empecé a notar que yo tomaba como una postura agresiva, porque entonces yo decía, o sea, yo no creo en esto, pero ellos están asumiendo que yo tengo que hacerlo, y yo con el carácter fuerte que tengo y la educación que me dieron, yo decía, pues no, que lo hagan ellos, ¿no? Pero de pronto empiezas a tomar estos micromachismos tú también, y entonces te pones agresivo, te dices, no, pues eso no me toca a mí, en vez de decir, a ver, güey, ¿no? No perdamos quiénes somos, pero encontremos los resultados que queremos. Y entonces, como que justo le quise dar la vuelta a través de Victoria 147 en decir, ¿por qué no redefinimos la forma de hacer negocios? E incluimos a la mujer y la feminidad de una manera distinta en la forma en la que empatizamos en las empresas, en las que somos flexibles en las empresas, porque creo que esa es la real oportunidad que se está perdiendo la sociedad hoy. Que lo femenino y lo masculino entren en ambientes en donde no habían estado antes. Y lo padre de la complementariedad de las energías es que ya quisiéramos muchas mujeres tomar decisiones tan prácticas como ustedes, y ya quisieran tal vez ustedes de pronto ser tan flexibles como la energía femenina. Entonces es explorar, ¿no? Es lo que más me gusta es esta liberación de poder decir, esto es un canvas en blanco hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad a partir de ahora. Totalmente de acuerdo. Y además algo que es sumamente interesante es esta parte de o sea, permitir que tus energías masculina y femenina o sea, puedas tomar una decisión a través de ellas y entenderlas. O sea, una vez comprendidas, generas una solución o generas una situación totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer. Y algo que a mí me ha gustado mucho desde que platicamos de este tema de la masculinidad con un invitado que
tuvimos, era la cuestión de que, por ejemplo, con Caro, mi esposa, el que ella entendiera que yo, cuando estoy escuchando un problema suyo, lo primero que estoy haciendo es encontrar una solución. O sea, yo no estoy buscando escucharla, yo estoy buscando una solución a su problema. Cuando ella lo entendió, me dijo, ok, ya entendí. Entonces, antes de cualquier tema, ahora Caro me dice, no te estoy pidiendo que encuentres una solución, escúchame, quiero que me escuches. Entonces, no sabes cómo ha mejorado todo este tema. O sea, ayer justamente estábamos platicando de esto y le preguntaba, oye, ¿tú eres feminista? Y me dice, no, yo no. Yo hoy que en la mañana que estábamos viendo muy temprano para preparándonos para esto, le decía a Caro, ¿tú sigues siendo feminista? A ver, después de lo que acabo de ver, sí soy feminista, pero me daba miedo decir que era feminista porque yo no quería caer en la radical, ¿no? Y es ahí en donde, escuchando, o sea, platicando el tema, decíamos, es que el feminismo no tiene que ir con eso, sino tiene que ir con el comprender que hay dos energías y no solamente una. Eso es algo a lo que yo quise aterrizar en todo esto que estoy analizando para poder tener una conversación hoy contigo y con Juan Pablo. Yo creo que hay una cosa muy curiosa aquí. O sea, sí, justamente esto que mencionas de escuchar y no buscar soluciones, creo que un poco es donde puede estar ocurriendo el punto de choque entre el movimiento feminista y pues los hombres que sí nos consideramos pues quizás no feministas, pero sí, o sea, completamente a favor de la igualdad, pero que ahí no estamos conectando, quizás sea porque justamente buscamos soluciones pragmáticas, ¿no? Y generalmente lo que ocurre es que al escuchar los argumentos, o yo al ver, por ejemplo, a los detractores que hablan del feminismo, Jordan Peterson podría ser uno, quizás, o algunos otros que hay, ¿no? Agustín Laje, o esta misma Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, pues que bueno, tiene una energía muy masculina y ya buscan, presentan argumentos y todo el tiempo el conflicto pasa por un lugar discursivo, ¿no? De tu argumento contra el mío y quién tiene razón, y si tú dices que la brecha salarial es una cosa, yo te respondo que en realidad no sé, la estadística no se hizo de esa manera, que no se consideraron estos factores, entonces por lo tanto no tiene razón. Entonces ahí se queda un poco como la discusión. Una de las cosas que se les argumenta mucho es que todas sus demandas son de tipo emocional, cuando no se está poniendo el tema en lo pragmático y en, bueno, a ver, no te has dado cuenta que ya puedes votar o que hoy en día si quieres llegar a un puesto de poder lo puedes hacer, que existen mujeres presidentas, etcétera, ¿no? Entonces creo que quizás yo buscaría, bueno, justamente esto que estamos haciendo creo que me parece muy sano, ojalá suceda más seguido, a nivel particular dentro de las reuniones y demás, en lugar de que esto se convierta en un debate y en una lucha de si sí o si no, pues empezar a abrir y entender las dos energías, llevarlo a ese nivel de hablar de energía, o sea, tratar de entender y describir un poco mejor qué es lo femenino, qué es lo masculino, o sea, cuáles son esas energías que además no son propias a todos, para tratar como desde ahí empezar a escucharnos mejor y empezar a quizás también asesorarnos mejor de quienes sepan cómo tomar decisiones penetrantes y asertivas, digamos, y también poder absorber toda la sabiduría que puede estar dentro de un discurso que quizás no tenga mucha forma en cuanto a la praxis, pero que es muy legítimo también, ¿no? ¿Y sabes qué invitaría yo a este viaje de introspección sobre esos micromachismos que cada uno de nosotros provocamos y vemos y de pronto pasamos de largo, ¿sabes? O sea, y a mí me pasó. O sea, el otro día iba por Chapultepec y vi una escultura increíble y dije, ¿quién será el escultor? Y vi ahí el apellido, lo googleé y en mi mente era un güey. Y de pronto, para mi sorpresa, y yo que estoy en el mundo de las mujeres, vi que era una escultora. Pero mi primer pensamiento se fue a pensar que era un escultor hombre, ¿no? Entonces, es chistoso. Y el ejemplo es como... Por eso es lo importante también de dar un ejemplo y cambiar un poco la historia a partir de eso, ¿no? Hicieron un estudio en Finlandia
porque hay una primera ministra, ¿no? Y entonces hicieron un estudio en un kinder sobre lo que querían ser de grandes los niños. Y de pronto vieron que de los niños como que no tenían la tendencia de querer ser presidentes, ¿no? Y entonces le decían, ¿por qué? No, pues es que no puedo, pues tienes que ser mujer, ¿no? No, pero imagínate todas las posiciones que tal vez muchas niñas han asignado y dicho, no, pues yo no voy a aspirar a eso inconscientemente, ¿sabes? Porque ven ahí a un hombre y dicen, no me empatizo. O inclusive también había un anuncio, ¿no? De una escuela a la que iban como un bombero, un astronauta, pues con sus cascos y todo este rollo, y como que entran al salón y cuando se quitan los cascos y ven que son mujeres, los niños se decepcionan, ¿sabes? Es como estábamos esperando a un güey abajo de ese casco. Entonces como que hay estos de pronto prejuicios y estereotipos que nosotros mismos de pronto anulamos y eso también restringe esta libertad, ¿no? Entonces es bien curioso cuando lo ves en tu vida que también tú tiendes a decir, ay, no hay nada en el súper y tú como mujer como que te achacas esa responsabilidad cuando pues, también está tu güey, ¿no? O el hombre también, no, yo pago y la cuenta y es como... Pues no, si vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de igualdad en todos los ámbitos, o al menos ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, ¿tú para qué eres bueno? ¿Yo para qué soy buena? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Qué es lo que más disfrutas? Lleguemos a un punto medio como seres humanos que somos, ¿sabes? Porque si yo soy más buena generando dinero, pues entonces nos conviene eso, ¿no? Claro. Entonces es como abrir la conversación a una libertad de seres humanos, ¿no? Que está loquísimo, porque hoy yo creo que con todo lo que está pasando se puede dar, o sea, se están cayendo todas las estructuras y las creencias como las pensábamos. Y hay una apertura, hay como un limbo en donde si podemos tomar el liderazgo en este limbo que se está haciendo para reconstruir un mundo distinto a como lo conocíamos, es la oportunidad, antes de que volvamos al antiguo normal, ¿no? Entonces, desde esta bandera, pues, está padrísimo todo lo que se puede crear ahora a beneficio de los dos. Fíjate que lo que dices es súper cierto. Yo me acuerdo cuando me casé, yo le dije a Caro, porque me acuerdo muy bien de una conversación que tuve con un gran amigo que es Gonzalo Alonso, que fue el CEO de Google. Estábamos en un restaurante y estaba su esposa ahí y me decía, mira Javi, yo toda mi vida tuve muchísimos problemas de administración hasta que le dejé toda la administración a Lorena y que es Lorena su esposa, que es una mujer brillante, es la que maneja gran parte del marketing y muchísimas cuestiones de la agenda de Gonzalo. Entonces, platicando, se me quedó grabadísimo, tan grabado que cuando yo me casé le dije a Caro, o sea, Caro, si algo tengo yo es que no soy bueno administrando, o sea, entonces tú encárgate, ¿no? Y me acuerdo perfecto que le platiqué a mi papá y me dice, Javi, lo que estás haciendo lo hice yo con 55 años. O sea, después de 28 años de casado, hice lo que tú estás haciendo con 0 años de casado, ¿no? Entonces, o sea, son paradigmas que hay que romper y algo que me encantó que acabas de decir es saber en qué eres bueno tú y en qué te complementa el otro, ¿no? Y hay un tema que a mí me molesta mucho, que últimamente he estado viendo que cada vez se genera más, pues ya llevan como unos 15 años ese tema, me acuerdo que desde que vivía fuera de México, era horrible que pasabas en algún lugar y tú le cedías el derecho a una mujer y le decías, por favor, pasa, te le abres la puerta, eras caballeroso. No dentro de México, esto fuera de México y me acuerdo que yo salía con niñas y les invitaba la cena y me tocaron 2 niñas que se enojaron muchísimo y me decían, 2 mujeres me decían, estás loco, o sea, yo gano mi dinero, hago las cosas y ¿por qué me tienes que pagar tú la comida? Discúlpame, o sea, es como mi forma de agradecerte que has decidido salir conmigo, pues yo quiero pagarte la comida, perfecto, si me la quieres pagar, págamela, pero pues ya te gané, ¿no? Ese tema de la caballerosidad es un tema que en el feminismo radical se está perdiendo, pero no sé qué opines tú, o sea, desde este punto de vista de mujer, en la parte social, la caballerosidad, ¿cómo la ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la te gusta, no te gusta? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿Sientes que es 100% machista o cómo lo ves? Te voy a decir, o sea, justo creo que todo ahorita, los valores que decías, creo que todo se está rompiendo, pero para que se vuelva a construir, ¿sabes? Entonces,
esta parte, yo también entiendo, digo, pobres hombres, o sea, no saben ya ni cómo comportarse, o sea, porque si abren la puerta mal, si no abren la puerta mal, si pagan la cuenta mal, si no pagan la cuenta mal, ¿no? O sea, como que también, hijo, ¿no? O sea, escuché el episodio que tenían del nuevo masculino y es esta confusión de soy sensible o no soy sensible, soy fuerte, soy proveedor, ¿no? O sea, como que también ustedes se están redefiniendo, ¿no? Y para mí la caballerosidad está en dos vías. O sea, para mí la caballerosidad es el cuidar, como también la mujer cuida, ¿no? Y entonces es procurar. Claro, femenino. Claro, es procurar, es decir, tengo una atención contigo. Yo por eso yo no lo veo negativo, a mí me encanta que me cuiden y me consientan, ¿no? Y no me estás dando el paso porque soy mujer, sino me estás dando el paso porque me quieres considerar, me quieres ver, me estás dando un espacio especial para ti, ¿no? Yo así lo veo. El tema de la cuenta, yo sí soy como muy equitativa en eso, ¿no? O sea, para mí es un tema de decir, bueno, si los dos ganamos dinero, ¿cómo nos organizamos? Es un tema de negociación, es un tema de decir, y creo que en esas decisiones tienes que ser bien inteligente porque es lo que construyes, ¿no? Y entonces yo no estaría a gusto, pero ese es mi punto de vista, yo no estaría a gusto en una casa en donde yo no aporte económicamente cuando yo trabajo, porque no la sentiría mía, ¿no? Y porque me parecería algo injusto de que alguien tenga el peso y la responsabilidad unilateral de eso, cuando yo también estoy ahí consumiendo. Y también yo creo que eso se deriva, o sea, de pronto puede derivar un tema, una serie de problemas y de justamente controles, porque es ahí donde caen. Y yo les digo a mis mujeres emprendedoras, y a mis amigas, es que nunca dejen de trabajar, nunca dejen de tener esta independencia financiera. Y bien lo decía Simone de Beauvoir, que también es una feminista y escritora increíble, que justo decía, el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa a la mujer. Entonces, para mí, siempre lo he tenido esa mente. Ten siempre la libertad financiera, porque solo así vas a poder tomar las mejores decisiones para ti. Porque si no empiezas siento que entras en temas de sumisión y así, ¿sabes? Pero eso es igual ya me fui a otro lugar. Ya casi me les caigo de la balsa, manos. Pero, o sea, volviendo a tu punto, yo no estereotipo ese tipo de actos porque a mí sí me gusta ser cuidada, porque a mí sí me gusta que me abracen, porque a mí sí me gusta que me protejan, como yo también cuido, como yo también procuro, como yo también protejo, ¿no? Claro, es que esta es una parte o sea, de dar y de recibir, ¿no? O sea, este tema de la caballerosidad es una cuestión o sea, de darle el lugar de importancia a la mujer. O sea, ¿por qué yo me considero feminista? Bueno, primero que nada vengo de una mujer. La persona que más he admirado en mi vida es mi abuela. O sea, sacó adelante a 6 hijos después de tener un esposo que le proveía todo, y ella pues empezó a vender pasteles y luego casas, y a todos les dio educación. Entonces, esa educación de una mujer que sale adelante se la traslada a mi mamá, y mi mamá nos traslada a nosotros el que no existe el no en tu vida. Yo eso se lo agradezco muchísimo a mi mamá. O sea, no existe el no se puede, no existe el nada es imposible. O sea, toda esta visión que hoy en día de psicología positiva banal que se está vendiendo, a mí fue arraigada desde un punto de vista de confianza en tu persona, y fue inculcada por una mujer. Y la parte más femenina de mi casa, o sea, es mi papá, porque es una persona que busca y procura cuidar y atender y ser súper caballeroso, y además nunca permitió o sea, yo me recuerdo la primera cachetada que recibí en mi vida fue por faltar el respeto a mi mamá. Entonces, todo este tema de la cuestión del feminismo al que yo aspiro en cuestión de igualdad viene desde mi papá y desde mi mamá. Entonces, toda esta cuestión cultural que tú mencionas es sumamente importante en un país, como ya lo hemos hablado nosotros en un episodio, en que en México lo peor que puedes hacer es ser sumiso hacia la mujer. O sea, es un tema que viene arraigado y que lo mencionaba Octavio Paz, y que lo mencionan algunos autores, en este machismo de una sociedad que sí permite el bajar la cabeza hacia ciertas personalidades, pero no hacia la mujer. ¿Por qué? Porque
una mujer que está rajada es una mujer, o sea, el ser rajado es como una mujer que está rajada. Y es ahí en donde tenemos que cambiar, ¿no? O sea, que viene de la violación, ¿no? O sea, de la mujer penetrada por el enemigo. Ese es así como el gran estigma de la mujer mexicana, a la cual decía que se le permite ser muchas cosas, se le permite ser una gran madre. Pero a la vez una gran prostituta también puede ser, o sea. Se le permite ser, sí, bueno, muchas cosas. O sea, digamos, en México hasta cierto punto vivimos en una especie de matriarcado porque toda la familia se reúne en torno a este asunto, pero el tema es que a la mujer no se le permite ser mujer y ser un ser humano y ser un, pues como el hombre en ese sentido, ¿no? A tener sus deseos, a perseguir sus sueños y a ser libre principalmente. Y es algo que criticaba mucho Octavio Paz en sus libros, y también que tenemos que nosotros criticar como sociedad, o sea, lo que acabas de decir, o sea, que te volteen a ver, falta café y te volteen a ver como, pues sírvelo tú, y tú con los pantalones bien puestos, pues los sirves y les podrás decir en algún momento, pues es la última vez que te lo sirvo porque estamos aquí en esto, esto y esto, o sea, y para poner tu punto y tu lugar, porque sucede y se vive todos los días. Pero hasta qué punto como sociedad vamos a reflexionar en el tema de que la mujer tiene un lugar en la mesa, porque de ahí venimos, ¿no? O sea, de ahí lo tenemos que respetar. Pero bueno, justo Octavio Paz decía, no, o sea, no se trata de que ahí venimos, eso es indistinto, o sea, no debería importar si venimos de ahí o venimos de donde sea, o sea, el chiste es que son un ser humano con sus motivaciones, ¿no? Claro. Igual que nosotros. Para ver si te estoy entendiendo, Victoria, me gustaría como preguntarte, o sea, el tema del feminismo actualmente cobra un sentido, sobre todo desde lo particular y desde lo doméstico, en cuanto a eso te refieres con lo de los micromachismos. Me parece interesante porque, o sea, una cosa es la parte política, ¿no? Y haber luchado por el sufragio y quizás, pues, algunas luchas que siguen ahí todavía pendientes, pero que tal vez puedan pasar al terreno de los derechos humanos o puedan pasar al terreno de, pues, no sé, de otras áreas que de alguna forma cubre el gobierno. Pero ¿tú creerías que el sentido del feminismo actual tiene más que ver con la parte de pues, cambiar ciertos comportamientos que tenemos todos día con día? O sea, por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita de los micromachismos de lo del café, pero pues a la vez se me ocurre, pues ahí se funde un foco y van a voltear a ver a un hombre. Exacto. Entonces, yo creo que es dejar de normalizar, cosas que veíamos como aceptables, ¿no? Y justo el micromachismo es todas estas pequeñas o grandes cosas que ayudan a perpetuar los roles de género, ¿sabes? Tanto como tú dices, de hombre o mujer, ¿no? Y sí, la realidad es que de pronto nosotros tenemos este sesgo, ¿no? Estas inclinaciones sesgadas por un género, que es el rosa es para las niñas, es algo muy tonto, pero es como eso, ¿no? Pídele ayuda, pídele que te ayude a cambiar el pañal a tu esposo. Pues, güey, el hijo es de los dos, ¿no? La responsabilidad es mutua, no es como que me ayudes, es como repartamos roles, ¿no? Es como, entonces son estas cositas que de pronto, pues, promueves sin saber que al final del día están estereotipándote, ¿no? Yo soy el que proveo el dinero a la casa. Claro, ¿cuándo te ha faltado algo en la mesa, Javi? Entonces yo creo que somos lo que vemos, ¿no? O sea, los niños crecen imitando. El ser humano aprende imitando. Entonces, pues al final del día, si normalizamos todo, vamos a seguir contando esta historia. Y es por eso lo interesante del rompimiento y lo interesante del conflicto, cualquiera que sea el conflicto, cualquiera que sea el caos, que es un hasta aquí, es un pon atención en lo que fue, en lo que es la historia y no la repitas. Pon una pausa, pon un zoom, ¿sabes? Pon una lupa. pues a mí me gustaría contar una anécdota ahorita que me acordé, que me parece muy representativa de alguna forma de lo que estamos hablando y es chistosa. Es de dos amigos, ¿no? Uno que bueno, ya fue papá y bueno, pues de alguna forma siguiendo pues toda la cuestión de roles y así, le platica a este otro amigo, le dice, oye,
te voy a dar un consejo, ¿no? De hombres. O sea, nunca cambies un pañal en tu vida. En el momento en que cambias un pañal, estás perdido, se acabó, lo vas a tener que seguir haciendo y tu vida va a ser pues muy sufrida durante un tiempo, ¿no? No, entonces ahí va el otro amigo pues, preocupado, ¿no? Híjole, porque estaba por ser papá, ¿no? Entonces, ¿Cómo llega me con... escapo, no? Sí, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ya llega con su mujer y le dice, oye, pues fíjate que no quiero cambiar pañales. Entonces pues, ya ella le dice, bueno, pues está bien, ¿qué vas a hacer? Si no, ¿con qué vas a ayudar? No, pues bueno, ya, no sé, yo lavo los platos mientras estemos en esta situación. Ah, órale, perfecto. Sí, no, es que fíjate que hablé con fulano, con este amigo, no quiero mencionar nombres, y me dijo que así está la situación en su casa y que él me dijo que nunca cambiara un pañal y bueno, ya ves cómo es. Bueno, total, le contó la historia y luego está el otro amigo, el que sí habló con su mujer. Un día ya recibe una llamada ahí en la oficina, es la secretaria del otro amigo. Dice, oye, puedes esperar un poquito en la línea en lo que contesta el licenciado, porque encima, claro, manda la secretaria. Contesta ahí. Idiota, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu esposa? O sea, ¿cómo se te ocurre contarle lo que te dije? No sé qué. Y ahora ya estaba cambiando pañales. Bueno, creo que ahí está la cosa. O sea, no es, es el tema de asumir que uno por ser hombre no debe hacerlo. ¿Me explico? Claro. Todo pasa por negociar, ¿no? Claro, la negociación es complicada. Obviamente es complicada. Yo lo vivo todos los días. O sea, y sobre todo es complicada por los arraigos que tenemos cada quien a lo que sabe hacer, a lo que le gusta hacer, a lo que no está preparado para hacer. Entonces, me gustaría que me cuentes ya como para cerrar, pues desde tu perspectiva y que me imagino que además, obviamente, pues yo lo vivo en un ambiente doméstico, en la casa principalmente, poco en el trabajo. Pero tú que como mujer emprendedora seguramente lo has vivido mucho. ¿Cómo ha sido para ti el irte adaptando? ¿Qué partes de ti has tenido que ajustar y cómo lo has logrado? Porque no es fácil. Te voy a decir, yo creo que siempre que me hacen la pregunta de cuál es el reto más grande para la mujer emprendedora, yo siempre comienzo diciendo, creo que los retos de emprender son muy similares para hombres y mujeres, ¿no? Pero creo que cuando empiezas a tomar decisiones personales es donde empieza a ver este tema de los grises, ¿no? Yo creo que las diferencias principales que veo de mujer y hombre emprendiendo es sobre creencias. O sea, yo veo que la mujer de pronto le da más miedo aventarse, arriesgarse, pensar en grande, soltar el control, e inclusive me atrevería a decir que muchas de las veces no creen en ellas mismas, ¿sabes? Tienen muchas dudas. Y por el lado de los hombres, porque yo antes en Endeavor, que era mi primera chamba y trabajaba con muchos más hombres, o sea, el Excel se quedaba corto con las proyecciones bloferas de hacia dónde iban a llegar, güey, ¿no? Y los pitches eran ambiciosísimos y un amor hacia sí mismos y una confianza que irradiaban y tal, que al final del día eso en los negocios pues se traduce en pues, un crecimiento y una agilidad y un dinamismo que distinguía el capitalismo hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces sí hay diferencias, y yo creo que el reto más importante para la mujer hoy es justamente dejar de pensar que por ser mujer hay limitaciones. Yo no he tenido ninguna limitación a la hora de abrir mi empresa, yo no he tenido ninguna limitación a la hora de levantar capital, yo no he tenido ninguna limitación a la hora de hablar con un medio de comunicación, porque creo que si tú partes de creer que eres menos o distinta en el modo peyorativo, negativo o positivo, ¿sabes? Ya valiste, o sea, ¿sabes? Tu creencia te limitó. Entonces yo creo que lo que diría es, a pesar de que el contexto en mi punto de vista, en mi entorno me ha favorecido, o sea, no estoy en un lugar, o sea, porque estoy siendo bien como muy restrictiva, muy restrictiva en el sentido de que yo he sido muy privilegiada, ¿sabes? Yo no he visto ningún tema de machismo a mi alrededor y mi contexto socioeconómico también me ha ayudado a que yo no he vivido eso.
No quiero decir que no lo exista, pero yo creo que muchos, en mi caso, en mi entorno, muchas de las veces los machismos los procuramos también las mujeres y los limitamos también en nuestras mentes, ¿no? Nuevamente, sin excluir que sí hay feminicidios y sí hay violencia y sí hay estadísticas que no nos benefician, ¿sabes? Pero yo parto de invitar a las mujeres a también tomar la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque sinceramente algo que nos ha pasado mucho en la fundación, el año pasado tuvimos 2 casos, mujeres golpeadas, y cuando hablábamos con ellas, desde un punto de vista de querer ayudarlas, el poder envalentonar o darle el coraje y las ganas de poder hacer una denuncia, era muy complicado porque al final de cuentas decían, es que es el papá de mis hijos, es que es la persona que me está ayudando a salir adelante y al final de cuentas este tema que dices tú de que, o sea, a veces promovemos este micromachismo dentro de nuestra cultura arraigada, pues es cierto. Y si no apoyamos a todo este tema de enfrentarlo, porque como bien lo acabas de decir, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre emprendedor y una mujer emprendedora? Pues no hay ninguna, porque al final de cuentas los dos tienen los mismos miedos, los dos tienen las mismas preguntas de ¿lo voy a poder hacer o no? Pero una persona piensa que tiene más que perder que la otra, y ahí es en donde tenemos que reducir la brecha, porque al final de cuentas el poder que tiene la mujer para salir adelante pues es el mismo o más grande que tenemos los hombres, y es ahí en donde tenemos que empoderar a las mujeres. Y por eso yo creo que Victoria 147, que acabo de tomar un curso contigo, que me encantó y el cual recomiendo muchísimo, y ahora que está todo este tema de la pandemia, vale la pena dedicarle las tardes a conocer gente increíble que tú mismo has seleccionado para redescubrirse, y es este redescubrimiento de conocer que como seres humanos podemos romper estos miedos y saber que hay intereses y conocerte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de eso se trata el machismo, el feminismo, eso se trata de vivir aquí, o sea, se trata de, pues, de salir adelante de cuestiones que a veces crees que no, de romper límites, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que también diría, o sea, no hay que negar la historia. La historia sucedió y sí hay, pues, de pronto algunos temas que no nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero hay que atrevernos a reescribir las reglas para, pues, justamente escribir lo que sigue de la historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Victoria. Y antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta. Creo que puede hacer alguna especie de contacto con aquel episodio de la masculinidad en la que nuestro invitado nos habló del hombre chingón, cómo es el hombre chingón actualmente. Pues bueno, tu podcast se llama Más cabrona que bonita, ¿no? Entonces quisiera saber cómo es una mujer cabrona. Para mí una mujer cabrona es una mujer que se conoce, que se habita, que es libre, que se sabe y se es independiente, que se sabe con miedos, pero los afronta, que se muestra y que no deja pasar oportunidades y ganas de hacer las cosas por miedo o por lo que los demás esperan de ella. Es alguien que no tiene miedo de entregarse ni de mostrarse. Para mí eso es una mujer cabrona, una mujer auténtica. Completamente de acuerdo y pues la verdad es que muy agradecido por esta plática. Yo me llevo pues la necesidad de empezar a dialogar en un tono pues más creo que se trata para los hombres de aprender a escuchar, ¿no? Creo que ahí está la clave. Creo que tenemos que aprender a escuchar mucho más, mucho mejor. No se trata todo el tiempo de encontrar soluciones, como hablábamos. O sea, la vida no es necesariamente un laberinto que resolver, sino que a veces vale la pena simplemente
empatizar y pues bueno, yo al menos estoy aprendiendo a hacerlo cada vez más. Me falta muchísimo, pero pues gracias a la vida, ¿no? Estamos aquí y las tenemos de maestras, porque pues eso es lo que son, y no es fácil, pero es algo que indudablemente vale la pena. Yo invitaría a los hombres a que no se cansen de intentarlo. Todos nacimos bajo esta construcción social, la heredamos y pues eso no es culpa nuestra, pero sí es responsabilidad nuestra transformar la forma en la que entendemos esta realidad para lograr, al final de cuentas, ser más felices todos comunitariamente, ¿no? Porque la felicidad no puede ser real, tu felicidad, cuando al lado tu mujer es infeliz, ¿no? O sea, el éxito de un hombre se mide en la felicidad que puede procurar para sus seres queridos, creo yo eso. Entonces, pues en ese sentido son grandes maestras todas las mujeres que salen adelante y que nos demuestran que realmente no hay diferencia entre un género y otro. Son igualmente capaces o incluso más capaces. A mí no deja de sorprenderme de verdad la capacidad multifacética y que pueden tener las mujeres. Yo soy alguien sumamente unitask, o sea, yo no puedo concentrar dos cosas a la vez. Y no puedo creer cómo es que pueden hacer tantas cosas a la vez, llevar una casa, llevar un negocio, estar atendiendo pues, las emociones del marido, de los hijos. O sea, es algo realmente admirable y que creo que pues vale la pena estrechar esa brecha que viene heredada de alguna forma, ¿no? Y es un gran reto hacerlo, la verdad es que sí lo es, pero vale muchísimo la pena. ¿Y sabes qué? ¿Qué fracaso tan grande sería para hombres y mujeres perdernos del otro 50% de la población, no? Totalmente. Sí. Yo quiero agradecerte muchísimo porque lanzamos hoy nuestra segunda temporada y el que hayas decidido y hayas podido, porque la agenda y además que nos hayas permitido poder escucharte y hablarte de forma tan rica como lo estamos haciendo, para mí es un honor tenerte. Eres una mujer a la que admiro mucho, a la que hay que aprenderle muchísimo. Eres un shark, como bien lo menciona ahí tu biografía, que estuviste en Shark Tank, pero ¿por qué eres un shark? Porque justamente estás buscando eso y estás siendo muy congruente en empoderar a ese 50% de la población que tanto necesita ser empoderado. Y yo por eso te quiero agradecer, desde todo el lado masculino, agradecerte el que lo estés intentando, y desde la honestidad decirte que cuentas conmigo y que me encantaría poder apoyar más a que esto se siga procurando, porque no puede quedarse el discurso en nada más qué mal pintan, que lo que pinten los monumentos, o esas feminazis, o esas mujeres que no se sienten amadas, o no puede quedar el discurso ahí. El discurso tenemos que elevarlo y tenemos que llevarlo hasta un tema que yo lo veo hoy en día con una niña de 3 y de 4 años, que tienen que tener esa libertad y esa capacidad que tú tuviste para llegar en donde estás tú, de sentirse que no existe una desigualdad de género, sino que lo vivan, ¿no? Y espero que no lo vivan, me encantaría, ¿no? Pero si lo tienen que vivir, pues va a ser una realidad que vamos a estar luchando. Y pues muchísimas gracias por habernos permitido y que te hayas subido a la balsa después de cómo te subiste, porque no es fácil estar en una balsa con esta vela y tanta marea y después cambiando tantas veces los temas. No, y mira, y ni nos mareamos, lo controlamos muy bien, compañeros. No, gracias Javier, gracias Juan Pablo por la invitación, las veces que quieran, y qué padre que podamos abrir conversación, porque de eso se trata, el incomodar, el estar de acuerdo, el no, pues son puntos de vista y creo que todo aporta, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Pues hasta el próximo viaje. Venga. Buen viaje. Bye. Bye, bye. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar.
Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.